Bienvenidos. Les habla la loba que cuenta. Esta es la historia de una joven que creció creyendo en una verdad, hasta que su propio poder empezó a mostrarle otra. En un mundo donde la luna reclama su lugar, y donde lobos y vampiros vuelven a enfrentarse, hay vínculos que se pondrán a prueba, y decisiones que ya no pueden evitarse. Yo estuve allí, y esta es la historia que vi. La aldea no tenía nombre en los mapas. Era apenas un puñado de casas de madera vencida, sostenidas más por costumbre que por fuerza. El aire siempre olía a humo húmedo, a piel mojada por la intemperie, a comida escasa que se cocinaba lento, como si el tiempo pudiera estirarse. Ahí vivía Acalia. No destacaba. No era la más fuerte, ni la más rápida, ni la más observada. Era parte. Se movía entre los suyos con la naturalidad de quien no necesita explicarse. Sus pasos conocían el barro antes de tocarlo. Sus manos sabían qué recoger, qué evitar, qué callar. Pero había algo, no visible, no nombrado, algo que a veces detenía el aire a su alrededor, como si el mundo, por un instante, dudara de seguir girando. Acalia no lo notaba, o si lo hacía, lo dejaba pasar. La vida en la aldea no daba espacio para preguntarse demasiado. Las noches eran largas, más que oscuras, densas, y en algunas, cuando la luna no estaba completa pero tampoco ausente, Acalia sentía un leve tirón en el pecho. No dolor, no miedo, un llamado sin forma, como si algo la recordara, antes de que ella supiera qué era recordar. La llegada de Vlad no fue un ruido, fue una interrupción. Los animales se callaron antes de tiempo, el viento cambió de dirección sin motivo, y el bosque, que siempre murmuraba, quedó quieto. Él no apareció como una amenaza, apareció como certeza. Su presencia no invadía, ocupaba, como si ese lugar, sin saberlo, le hubiera estado guardando un espacio. Acalia lo vio antes de entenderlo, y en ese instante, algo dentro de ella respondió, no con rechazo, no con miedo, con reconocimiento, un reconocimiento que no tenía sentido. Él habló poco, no necesitaba hacerlo. Las palabras que usaba no convencían, ordenaban. Le mostró un mundo que no le resultaba ajeno, aunque nunca lo hubiera visto. Le habló de lo que podía ser, de lo que ya era, de lo que la aldea nunca podría darle. Y Acalia, sin saber por qué, no sintió que estuviera eligiendo. Sintió que estaba regresando a algo. La transformación no fue un instante, fue un deslizamiento. El cuerpo primero, la respiración después, la sangre al final. El dolor no fue lo que más quedó, fue el silencio. Un silencio profundo, como si algo se hubiera apagado para que otra cosa pudiera encenderse. Cuando abrió los ojos, no estaba en la aldea. La piedra reemplazaba la madera. El aire ya no olía a humo, olía a algo más oscuro, más limpio, más frío. Y sin embargo, no sintió extrañeza, porque en su mente siempre había estado ahí. Pandora, ese era su nombre. No lo cuestionó. Las voces que la rodeaban no eran nuevas. El castillo no era ajeno. El tiempo no estaba roto. Todo encajaba. Solo su cuerpo dudaba. A veces, al caminar, sentía que el suelo no respondía igual. Al respirar, había una pausa que no sabía nombrar. Al mirar la luna, algo se tensaba en su interior, y luego se soltaba, como si no encontrara dónde sostenerse. Vlad estaba ahí, siempre cerca, siempre claro. Le hablaba con calma, con una paciencia que no pedía respuesta. Le decía que eso era normal, que los más poderosos a veces olvidaban, que su naturaleza era más grande que su comprensión actual. Y Pandora confiaba, porque no tenía nada con qué comparar. Los primeros meses no fueron violentos, fueron suaves, demasiado suaves. Aprendió a moverse en la noche como si siempre lo hubiera hecho, a sentir la sangre antes de verla, a entender las miradas sin palabras. Y cada vez que algo en su interior dudaba, Vlad le daba una forma, pero había momentos, breves, incompletos, en los que el aire cambiaba, y por un segundo, muy pequeño, casi imperceptible, Pandora no sabía quién era, y en ese segundo, algo dentro de ella intentaba volver. El castillo no tocaba tierra, se elevaba en medio del mar como una idea que nadie debía alcanzar. El aire allí tenía otro peso, sal, piedra húmeda, profundidad. El agua no descansaba, respiraba. Y en ciertas noches, cuando la luna se detenía en un punto exacto del cielo, Pandora era llevada hasta el borde.
No por fuerza, por algo más sutil. El don de los vampiros no era visible. No imponía, acomodaba, alineaba pensamientos, suavizaba dudas, hacía que lo extraño no lo fuera tanto. Y Pandora no se resistía, porque no sentía que hubiera algo a lo que resistirse. Vlad la guiaba con paciencia. Nunca la apuraba, nunca elevaba la voz. Le pedía cosas simples, o al menos parecían simples. Mira la luna, y ella miraba. Siente el agua, y ella lo intentaba. El mar se extendía oscuro, inmenso, como si escondiera algo que no terminaba de revelarse. Muévela, no como una orden, como una posibilidad. Pandora se concentraba. Se quedaba quieta, demasiado quieta, como si su cuerpo supiera que no debía intervenir. Pero el agua no respondía, no se alteraba, no cedía, seguía siendo mar. Había un momento, siempre el mismo, en el que algo dentro de ella parecía tensarse, como si estuviera a punto de recordar cómo hacerlo. Y después, nada. Ese vacío era breve, pero suficiente. Pandora bajaba la mirada, no por vergüenza visible, sino por algo más interno, una sensación leve, persistente, de no estar cumpliendo, de no ser suficiente. Pero Vlad no la corregía, no la marcaba. Se acercaba con la misma calma, con la misma voz que nunca cambiaba. No ocurre nada. Y en ese no ocurre nada había una forma de borrar el error. Son ejercicios, para perfeccionarte, para que llegues a lo que ya eres. Pandora lo escuchaba, y el peso desaparecía. No del todo, pero lo suficiente, porque ella confiaba. No como alguien que elige confiar, sino como alguien que no conoce otra forma de ver. Y así pasaron los años, entre noches de luna y mares que no respondían, entre intentos que no fallaban del todo, pero nunca alcanzaban. Vlad no dejó de observar. Nunca lo hacía, pero su mirada cambió. No de forma visible, no para ella, más profunda, más lenta. Al principio pensó que era tiempo. Después, proceso. Después, resistencia. Hasta que entendió. No era que Pandora no pudiera aún, era que no iba a poder. La transformación había hecho algo más que cambiar su sangre. Había cerrado una puerta, silenciosa, irreversible. Y Pandora seguía mirando la luna como si en cualquier momento fuera a responderle. Había algo pequeño, pero persistente. No era un pensamiento claro, no tenía forma de pregunta. Era más bien una incomodidad que aparecía en momentos precisos y desaparecía antes de poder sostenerla. Cada vez que Pandora tomaba sangre, había un instante, apenas un instante, en el que algo dentro de ella se tensaba. No rechazo, no culpa, algo que no terminaba de acomodarse. El sabor era correcto, su cuerpo lo aceptaba sin resistencia. La necesidad desaparecía como debía, y sin embargo, había una nota distinta, un matiz difícil de nombrar, como si esa sangre trajera consigo algo más que alimento, algo que no debía estar ahí, o que ella no lograba reconocer. Pandora no insistía en esa sensación, no porque no le importara, sino porque, cada vez que intentaba mirarla más de cerca, se desdibujaba, como si no fuera del todo suya. Pero una vez, en los primeros años, la duda no se disolvió. Se sostuvo lo suficiente. Lo buscó a él, no con urgencia, con necesidad de orden. ¿De dónde viene la sangre? La pregunta quedó en el aire sin peso, como si no fuera peligrosa. Vlad la miró. No hubo pausa incómoda. No hubo cálculo visible. Su respuesta fue suave, natural. No somos crueles. Las palabras cayeron con calma. Nos alimentamos de animales. Salimos a cazar por la noche. Eso es lo que recibes. No explicó más. No hacía falta. Pandora lo escuchó, y algo dentro de ella se acomodó. No completamente, pero lo suficiente, porque la forma en que lo dijo no dejaba espacio para otra posibilidad. La inquietud no desapareció. Se volvió más tenue, más lejana, como un eco que ya no buscaba ser escuchado. Y Pandora siguió alimentándose, aceptando, confiando. Aunque, en lo más profundo, había algo en su cuerpo que nunca terminó de creer del todo. El tiempo no se acumulaba en ellos, se deslizaba. 1 año, 2, 100, no dejaban marca. No había arrugas que contar, ni estaciones que medir en el cuerpo, solo continuidad. Para los vampiros, el tiempo no era una línea. Era una superficie quieta sobre la que se movían sin apuro. Por eso, cuando pasaron 300 años,
Nadie lo sintió. El castillo seguía en su lugar, respirando sal y silencio, rodeado por un mar que no preguntaba. Pandora seguía siendo Pandora, sin cambios visibles, sin finales a la vista. Y sin embargo, algo iba a romper esa quietud. No con violencia, con presencia. La noche en que llegó, el aire no se tensó como antes. No hubo advertencia. No hubo interrupción. Fue distinto, más leve. Vlad no entró solo. En sus brazos llevaba algo que no pertenecía a ese mundo. Pequeño, demasiado pequeño. Una niña. Tenía apenas 1 año. Su respiración era irregular, como la de alguien que aún no termina de entender el ritmo del mundo. Su piel, viva, cálida. Algo que en ese castillo ya no existía. El contraste fue inmediato. La piedra, el mar, la noche. Todo parecía retroceder un paso frente a ella. No por poder, por diferencia. Pandora la miró. Y algo en su interior se movió. No como cuando miraba la luna. No como cuando intentaba tocar el agua. Esto era otra cosa. Más simple, más directa. No hubo palabras al principio. Solo ese instante suspendido en el que algo nuevo se instalaba sin pedir permiso. La niña no lloraba. Solo observaba, con esos ojos que aún no sabían esconder nada. Y en ese silencio, Vlad habló. No como quien explica, como quien decide. Es tuya. No hubo más. No hizo falta. La niña no tenía historia en ese lugar, pero ya tenía destino. Y Pandora, sin entender por qué, extendió los brazos. Vlad no alzó la voz, nunca lo hacía, pero cuando habló, las palabras no flotaron, se asentaron. Es un regalo. La niña respiró apenas, como si ese sonido le perteneciera a otro mundo, y también una responsabilidad. Pandora no apartó la mirada. Había algo en ese pequeño cuerpo que no se parecía a nada que hubiera sostenido antes. No por fragilidad, por calor. Vlad continuó, con la misma calma que no pedía respuesta. Te va a proporcionar algo que aquí no existe. Calor. La palabra no era habitual en ese castillo. No de esa forma. No como algo que se sostiene entre brazos. Lo sentirás. Y eso será preciado para ti. No había duda en su tono. Solo una certeza que parecía ya resuelta. A partir de ahora es tuya. Tu regalo. Tu responsabilidad. Pandora no preguntó. No necesitaba hacerlo. Había en ella una aceptación que no venía de la razón, sino de algo más directo, más inmediato. La niña se movió apenas. Un gesto mínimo, pero suficiente. Y Pandora la sostuvo mejor. Instintivamente. Entonces Vlad dio un paso atrás. No para alejarse, para ampliar el mundo, para que esté tranquila. Preparé un lugar para ti. No lo dijo como un traslado, lo dijo como una extensión. Un castillo propio, más pequeño, pero tuyo. Allí reinarás. El mar seguía siendo el mismo, la distancia también, solo cambiaba el centro. No estarás sola. Iré a visitarte. Pero es importante que tengas tu espacio, no como aislamiento, como diseño. El nuevo castillo también se alzaba sobre el agua, rodeado por ese mismo horizonte que no terminaba nunca. Más contenido, más íntimo, como si hubiera sido pensado no para dominar sino para sostener. Pandora escuchó todo sin interrumpir. La niña en sus brazos respiraba con ese ritmo irregular, todavía ajeno al silencio del lugar. Y en ese pequeño desorden había algo que no necesitaba explicación, algo que no venía de Vlad, ni del castillo, algo que, por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba ser entendido. Al llegar al nuevo castillo, el mar parecía más cercano. No por distancia, por silencio. Era un lugar más pequeño, sí, pero no más débil. Tenía otra forma de sostener la noche, más cerrada, más íntima. Vlad caminó a su lado sin apuro. Pandora llevaba a la niña con una firmeza nueva, como si ese pequeño peso hubiera ordenado algo en su interior. No estarán solas. Su voz se deslizó sin imponerse. Ellos permanecerán aquí como tus súbditos. Y entonces nombró lo que ya estaba dispuesto. Los 4 vampiros, presencias conocidas en la distancia, pero ahora cercanas. Dorian, Kane, Lena y Carmila. Y alguien más. Esa pausa no era casual. Una vampira que te va a ayudar. En esto. Todavía no la conoces. Pero va a ser importante. Pandora asintió apenas. No había duda en ella. Solo esa forma de aceptar
que todo ya estaba dispuesto antes de que ella llegara. Entonces Vlad la miró, no como antes, más atento. Ponle un nombre. La indicación no tenía peso de orden, pero sí de momento. Pandora bajó la mirada. La niña respiraba contra su pecho, con ese ritmo irregular que todavía no pertenecía a ese mundo. Y algo ocurrió. No fue pensamiento, no fue elección razonada. Fue más rápido, más antiguo. Una palabra emergió, sin filtro, sin corrección. Tala. El sonido quedó en el aire, suave, pero firme. Vlad no reaccionó de inmediato, pero lo percibió. No era un nombre cualquiera, no venía del mundo que Pandora creía conocer. Venía de otro lugar, más profundo, más enterrado. Y sin embargo, no le resultó extraño, porque en ese instante, por un segundo casi imperceptible, Pandora no había hablado como vampira. Había hablado como lo que alguna vez fue, y tal vez, como lo que aún en silencio, seguía siendo. Antes de retirarse, Vlad no se volvió de inmediato. Dejó que el silencio se acomodara en el nuevo espacio, como si el castillo necesitara reconocer a quien ahora lo habitaba. Será presentada. No eligió un nombre, no hizo falta. Uno de los 4 se movió, con precisión, sin ruido, y entonces apareció. Una joven, cabello rubio, demasiado claro para ese lugar. La piel aún conservaba algo, no del todo quieto, no del todo adaptado. Ylva caminó unos pasos hacia adelante, pero no terminó de avanzar. Había algo en su postura, una tensión que no era visible, pero sí sentida. Miedo, no el miedo de quien huye, el de quien no entiende aún dónde está parado. Sus ojos se movían rápido, midiendo, buscando algo que no encontraba. Pandora la miró, y en ese instante algo en ella cambió de lugar. No como reina, no como vampira, como algo más simple. Eres parte de esta familia. No te inquietes. Las palabras fueron suaves, casi cálidas, pero no fueron las que hicieron efecto. La joven se detuvo. El cuerpo cedió. Los hombros bajaron apenas, como si alguien hubiera soltado una presión invisible. No fue decisión. Fue intervención. Vlad no se movió. No hizo gesto alguno, pero su presencia tocó la mente de la joven. La envolvió. La ordenó. Y el miedo desapareció. No resuelto. No comprendido. Simplemente ausente. Entonces Ylva parpadeó. Una vez. Lento. Como si acabara de salir de algo. Había sido loba. No hacía mucho. Unos meses apenas desde la transformación. Un proceso todavía fresco en el cuerpo. Aunque la mente ya empezaba a acomodarse a otra lógica. Había estado retenida en ese castillo. Observada. Sostenida. Esperando este momento. Ahora estaba ahí, frente a Pandora. Y aunque ya no temblaba, había algo en su mirada que aún no terminaba de rendirse del todo. Algo que el poder podía calmar, pero no borrar. Había decisiones que no se compartían, no por secreto, sino por diseño. Nadie en ese castillo lo sabía. Ni Pandora, con su mirada siempre atenta, ni los 4, entrenados para percibir lo que otros no veían, ni Ylva, todavía atravesada por su propia transformación. Nadie, solo Vlad, había esperado. No días, no años, siglos. 300 años no eran tiempo para él. Eran preparación, observación sostenida, paciencia sin desgaste. Había cometido un error una vez, uno que no repitió. Pandora había sido una posibilidad interrumpida, transformada demasiado pronto, cortada antes de desplegarse. Pero ahora, no. La niña no fue traída por azar, no fue encontrada, fue reconocida. Desde el primer instante, Vlad supo lo que era. No por signos visibles, no por manifestación, por ausencia. Por ese tipo de energía que no se presenta, pero desacomoda todo a su alrededor. Una dama lunar, pero esta vez intacta. No debía ser tocada, no debía ser alterada, no debía ser convertida, porque había comprendido algo, que antes no. El poder lunar no sobrevivía a la transformación, y si quería que ese poder existiera, tenía que dejarla ser lo que era, sin interferir, sin cortar, sin apurar. Pero eso no significaba libertad. La niña no iba a crecer en el mundo de donde venía, no iba a conocer otra vida, no iba a tener referencia de elección.
Iba a crecer ahí, entre piedra, entre noche, entre vampiros. Iba a aprender sus reglas, a entender sus códigos, a aceptar su forma de ver el mundo. Y cuando despertara, no lo haría como algo salvaje. Lo haría alineada. Esa era la diferencia. Vlad no buscaba destruir, no buscaba dominar. Buscaba formar. Porque un poder sin forma era impredecible, pero un poder que crece dentro de un sistema podía pertenecerle. La infancia de Tala no tuvo comparación posible, no porque fuera extraordinaria en apariencia, sino porque creció en un mundo que no debía sostenerla, y aún así la sostuvo. El castillo cambió con su presencia, no en su forma, en su ritmo. Los pasillos, antes silenciosos, empezaron a llenarse de pasos desparejos, de risas que no pedían permiso, de ese desorden suave que solo trae la vida. Tala corría sin medida, como si el espacio no tuviera límites reales. A veces, demasiado cerca del borde, demasiado cerca del mar. Más de una vez, su impulso la llevó más allá de lo seguro. No por tristeza, no por desesperación, por juego. Y entonces, antes de que el cuerpo cayera, antes de que el aire cambiara de lugar, algo la detenía. Invisible, preciso. Los vampiros no intervenían tarde. Nunca lo hacían. Ella no entendía del todo lo que ocurría. Solo sabía que, de alguna manera, siempre volvía a estar a salvo. Y seguía corriendo. Pandora la observaba. No como se observa algo frágil, como se observa algo que se ama sin medida. Había en ella una calma nueva, distinta a todo lo que había sentido antes. No venía de la noche, no venía de Vlad, venía de ese pequeño cuerpo que respiraba, que se equivocaba, que volvía a intentar. También estaba ahí Ylva, al principio como presencia contenida, luego como parte. Se integró sin ruido, como si ese lugar la hubiera estado esperando sin saberlo. Entre las dos, la criaban, sin jerarquías visibles, sin tensiones, solo con una forma de cuidado que no necesitaba explicarse. Tala aprendía, no solo a moverse, a entender. La educaban en historia, en lo que debía conocer, en lo que el mundo había sido y era, pero había cosas que no veía. Nunca presenció la alimentación. Nunca vio la sangre en ese contexto. Nunca preguntó, porque no había nada que le indicara que debía hacerlo. Comía en sus aposentos. Comida simple, humana, con sabores que no pertenecían a ese castillo, pero que ahí encontraban un espacio. Era la única, y eso no se marcaba como diferencia, se sostenía como cuidado. La niña creció, feliz, no con una felicidad ingenua, con una felicidad completa, de esas que no necesitan comparación. Pandora también lo era, a su manera, silenciosa, plena. Y Ylva ya no era la joven que había llegado con miedo. Era parte de ese vínculo, de ese pequeño mundo dentro del mundo. Un triángulo extraño, imposible para cualquier lógica externa, pero estable, real, y por primera vez en mucho tiempo, verdadero. A los 18 años, Tala ya no corría igual. Seguía siendo inquieta, sí, pero su inquietud había cambiado de forma. Ya no era solo movimiento, era pregunta. El castillo seguía siendo su mundo, pero empezaba a no alcanzarle. No porque le faltara algo, sino porque comenzaba a mirar distinto. De niña las preguntas eran simples. ¿Por qué son fríos? ¿Por qué no envejecen? Y las respuestas siempre llegaban suaves, redondeadas, sin bordes que lastimaran. Porque eres distinta. Porque eres la más cuidada. Porque tu calor es lo que te hace única. No eran mentiras, pero tampoco eran todo. Le decían que era especial, que era la excepción, que su piel tibia, su respiración, su crecimiento, eran algo valioso. La llamaban princesa, y en ese nombre había una forma de sostenerla, de ubicarla, de darle un lugar que no necesitara ser cuestionado. Tala creció con esa idea, no como un peso, como una verdad suave. Era la única que cambiaba, la única que crecía, la única que podía cansarse, y eso, lejos de separarla, la hacía más querida. Pandora la miraba con una calma que no se rompía. Ylva la seguía con una atención que no invadía. Los otros la respetaban de una forma distinta, no como igual, no como inferior, como algo que debía ser cuidado. Y durante mucho tiempo,
Eso alcanzó. Pero a sus 18 años, las preguntas ya no eran iguales. No venían desde la curiosidad. Venían desde una percepción más fina, más silenciosa. Había cosas que no cerraban del todo. Pequeños desajustes. Detalles que no podían explicarse con palabras suaves. Y aunque nadie lo notara aún, Tala empezaba a mirar más allá de lo que le habían enseñado a ver. El castillo no parecía construido, parecía sostenido, como si algo invisible lo mantuviera en su lugar, separado del mundo, lejos de cualquier tierra que pudiera reclamarlo. El mar lo rodeaba sin descanso. No rompía con violencia, insistía. Una respiración constante, salada, profunda, que se metía en cada grieta de la piedra. Tala lo recorría desde siempre. Sus pies conocían los pasillos, las escaleras en espiral, los balcones abiertos al vacío donde el viento traía ese olor persistente a sal húmeda. Y algo más. Siempre había algo más. El castillo tenía capas de aroma. No era solo mar. Había piedra fría, hierro antiguo, telas que nunca terminaban de secarse del todo, y un fondo más difícil de nombrar, algo denso, casi dulce, casi metálico, que aparecía y desaparecía sin aviso. De niña no lo pensaba. Simplemente estaba. Pero con los años, empezó a quedarse un poco más en ese olor, a detenerse, a respirar distinto. Había zonas donde ese aroma se volvía más intenso, más concentrado, y eran, siempre, las mismas zonas a las que no llegaba, no porque no supiera cómo, porque no la dejaban. No había puertas cerradas con llave, no había gritos, no había órdenes. Era más sutil. Cada vez que sus pasos se desviaban, cada vez que una intuición la llevaba hacia un pasillo distinto, hacia una escalera menos transitada, hacia una puerta que no recordaba haber visto antes, alguien aparecía. Dorian, a veces, quieto, apoyado contra la piedra, como si siempre hubiera estado ahí. Cain, otras, más directo, más firme en la forma de detener el avance. Lena, ni siquiera necesitaba acercarse. Su sola presencia cambiaba la dirección de las cosas. Y Carmila sonreía, y con esa sonrisa, el camino dejaba de parecer interesante. Nunca había enfrentamiento, nunca una negativa clara, solo desvíos. Y Tala giraba, siempre giraba. Al principio no lo notó. Después, sí, no encajaba, como tampoco encajaba otra cosa. La comida. Desde siempre comía sola. Platos simples, tibios, vivos. Nunca vio a los demás alimentarse. Nunca coincidía. Nunca ocurría frente a ella. Y sin embargo, el castillo tenía ese olor, ese mismo, el que no terminaba de tener nombre. Pandora no lo mencionaba. Ylva tampoco. Las respuestas siempre llegaban suaves, redondeadas, sin espacio para romperse. Y Tala ya no era una niña. La inquietud no era impulso, era dirección. No corría por el castillo como antes. Ahora lo recorría, buscando. No una puerta, no un lugar, una verdad, porque había algo en ese castillo, algo en esos olores, en esos desvíos, en esos silencios, que ya no podía quedarse sin nombre. Un día no hubo desvío. No hubo pasos que la interceptaran, ni presencia apoyada contra la piedra, ni una sonrisa que cambiara la dirección. Solo un vacío. Tala descendió. Las escaleras no eran nuevas, pero sí lo era el hecho de bajarlas sin interrupción. El aire cambió antes de que lo notara. Más denso, más quieto, el olor, más concentrado. Los sótanos no estaban hechos para ser recorridos. Eran retenidos. La piedra ya no respiraba igual. El mar se sentía lejos, como si ese nivel no le perteneciera. Y ahí la vio. Una figura, demasiado quieta para ser ignorada. La piel, pálida, pero no como la de los vampiros. Era otra cosa. Apagada, gastada por el tiempo, o por algo peor. Tala se acercó sin pensar. ¿Quién eres? La voz no tembló, pero algo en el aire sí. La mujer levantó la mirada. Lento, como si cada movimiento costara más de lo necesario. Soy Selene. No hubo presentación formal. Solo ese nombre, como si alcanzara. Tala frunció apenas el ceño. ¿Por qué no te conozco? Selene no respondió de inmediato.
la observó, no con curiosidad, con algo más profundo. «¿Por qué no bajabas?» La respuesta cayó sin peso, sin intención de suavizarse. «¿Y después?» dijo lo otro. «Soy alimento». No lo explicó, no lo decoró. Uno de los alimentos de este lugar. El silencio que siguió no fue largo, pero sí suficiente. Tala no entendió. No en ese primer instante. La palabra no encajaba con lo que veía. Selene inclinó apenas la cabeza. «Soy loba, niña». La palabra se quedó suspendida. «¿Sabes lo que es ser loba?» Tala no respondió, no porque no quisiera, porque no había nada que responder. La imagen no cerraba. La mujer, ese cuerpo debilitado, ese lugar. Nada tenía sentido dentro de lo que había aprendido. La mente buscó una salida rápida, una forma de ordenar lo que no encajaba. La encontró. No está bien. Fue una conclusión simple que le resultaba útil y protegía lo que ella creía verdad en ese castillo. Pero la incomodidad no desapareció. Solo se desplazó. Tala retrocedió. No por miedo, por necesidad de salir de ese lugar, de ese aire, de ese olor que ahora tenía forma. Subió, más rápido que antes, con una claridad distinta. Pandora. El nombre apareció como destino, pero no llegó, porque él ya estaba ahí. Vlad no irrumpió. Se integró, como si su presencia hubiera sido esperada desde siempre. «Tala». La voz fue la misma de siempre, calma, precisa. Y en ese instante, la mente de Tala se movió, no de forma violenta, no como una imposición, como un reacomodo. Las imágenes cambiaron de lugar, las palabras perdieron filo. El rostro de Selene se volvió menos nítido, pero no desapareció, no del todo. Había aprendido, sin saber cuándo, sin saber cómo. Cada vez que Vlad intervenía, algo en ella cedía, y algo no. Una parte aceptaba, se ordenaba, se calmaba. La otra observaba, en silencio. Y esa vez, esa parte no se soltó, quedó ahí, sosteniendo una palabra, alimento. Durante ese año, la palabra no se fue, no creció, no cambió. Se quedó ahí como una piedra en el fondo de la mente. Alimento. Cada mañana aparecía igual, sin explicación, sin imagen clara que la acompañara. Solo ese sonido que ya no podía ignorarse. El castillo seguía igual, los pasillos, los olores, las zonas que se abrían y las que no. Todo continuaba en su lugar. Pero Tala no. La forma de mirar había cambiado. Ya no recorría el castillo por hábito. Ahora había dirección. Y ese día no buscó a Pandora. Buscó a Ylva. La encontró en uno de los salones altos, donde el aire traía más mar que piedra. «¿Cómo te alimentas?» La pregunta no tuvo rodeos. Ylva no reaccionó de inmediato. La miró, con una pausa que no era casual. «Como tú». La respuesta fue rápida, demasiado. Tala no bajó la mirada. «Entonces, ¿por qué nunca comemos juntas?» 19 años. El número cayó entre ellas, pesado, exacto. Ylva respiró. No por necesidad, por decisión. Había un borde, y lo estaba cruzando. «Esto no lo digas». Su voz bajó. No por miedo, por cuidado. «No a nadie». La mirada cambió, más directa, más real. «Ya no eres una niña». La frase no suavizaba, abría. «Nosotros no comemos comida». El silencio se tensó. «Nuestra alimentación es sangre». No hubo pausa para amortiguar. Sangre de animales. Los 4 salen a cazar. Cruzan el puente. Traen lo que necesitamos. La explicación fue completa. Ordenada, aprendida. Tala no habló. El cuerpo respondió antes que la mente. El rechazo llegó de golpe. No como miedo, como asco. Profundo, físico. Algo en ella se contrajo. Como si esa información no encontrara lugar donde asentarse. Pero no retrocedió. «Gracias». La palabra salió limpia, sin ironía, sin quiebre. Porque más allá de lo que sentía, había algo claro. Era la primera vez que alguien no rodeaba la verdad. Ylva la sostuvo con la mirada. Había en ella algo nuevo. No solo lealtad, conflicto. «Necesito que esto quede entre nosotras». No fue una orden. Fue un pedido. No me correspondía decirlo, pero necesitabas saber. «Confío en ti». Y en esa frase había algo que no venía del castillo, ni de Vlad, algo propio. Tala no respondió de inmediato, porque en ese instante la palabra volvió, alimento.
Pero ya no era un sonido vacío. Ahora tenía forma. A los 19, la mente de Tala ya no cedía igual. Las palabras podían acomodarse, las miradas podían suavizar lo incómodo, pero había algo que ya no entraba en ese orden. Ylva había dicho lo suyo. Y durante unas horas, la explicación alcanzó. Después, no. Porque había detalles que no coincidían. El olor en los pasillos bajos, la forma en que ciertas zonas se evitaban, la manera en que los cuerpos humanos no estaban, no encajaba. Y esa vez no buscó acomodarlo. Esperó. El castillo, durante el día, se apagaba de otra forma. No dormía como los humanos. Se retiraba. Se volvía más lento, más cerrado, como si cada presencia se replegara hacia adentro. Tala también lo hacía, durante años. Ese día, no. Se levantó en silencio, sin apuro, con una claridad distinta, y descendió otra vez. Las escaleras no ofrecieron resistencia. El aire, sí, más pesado, más cargado de ese olor que ya no era abstracto. Pero había otra cosa. En el camino, sin proponérselo del todo, el entorno empezó a responder. El mar, a lo lejos, cambió su ritmo, más brusco, más inquieto. La luz que entraba por los ventanales altos se volvió más intensa, no cálida, incómoda. No hubo esfuerzo, no hubo técnica, pensamiento y respuesta. Tala no lo analizó, nunca lo había hecho. Como otros poseían sus dones, eso era lo suyo. No había nombre, no había explicación, solo ocurría. Descendió. Selene estaba donde antes, no sorprendida, como si supiera que ese encuentro no había terminado. Tala no rodeó la pregunta. ¿Por qué dijiste que eres alimento? Selene no dudó. Porque lo soy. La respuesta no cambió. Me drenan constantemente. La voz no tenía dramatismo, solo desgaste. Resisto, porque fui fuerte, porque soy loba. La palabra volvió a quedar en el aire. Se alimentan de mi sangre. Esa vez no hubo espacio para reorganizar la idea. No hubo salida rápida. Algo en Tala se quebró. No como emoción visible, como estructura. El cuerpo reaccionó primero. Una de las puertas, de esas que nunca se abrían, cedió. No lentamente, no con ruido progresivo. Se abrió. La piedra se separó como si no pesara, como si respondiera a otra lógica. Tala no se movió hacia ella. Miró a Selene. Y en esa mirada no había duda. Eres libre. No fue una frase simbólica, fue un hecho. Selene no respondió. No de inmediato. Porque incluso la libertad necesita tiempo para ser comprendida. Tala no esperó. La puerta volvió a su lugar, sin tocarla, sin esfuerzo, como si nunca se hubiera abierto. Y entonces subió, rápido. No por miedo, por necesidad de salir de ese lugar y de lo que acababa de entender, porque ya no había palabra que sostener. Ahora había verdad. Esa vez, Vlad no llegó como visita. Llegó porque ya lo sabía. No necesitó ver, no necesitó preguntar. El cambio en Tala ya estaba registrado. La dama lunar había comenzado a manifestarse. No completa, no controlada, pero presente. Y eso no podía quedar sin intervención. Habló con Pandora, sin elevar la voz, sin mostrar urgencia. Necesita tiempo conmigo. La frase no tenía forma de pedido. Tiene que entender las reglas. Si va a seguir siendo parte de esto. Pandora no respondió de inmediato. Pero esa vez sí hubo algo distinto. No respondió. No fue un desafío. Fue una negativa. El aire cambió. No en el castillo, en la mente. Vlad no se movió. No hizo gesto alguno. Pero su presencia se expandió. Pandora sostuvo un segundo más. Solo uno. Después cedió. No lentamente. De golpe. La resistencia se apagó como si nunca hubiera estado. Ylva también estaba ahí, observando, sintiendo. Y entonces cayó. No por debilidad física, por intervención. La mente, reorganizada. Las ideas, suavizadas. Los bordes, borrados. Cuando todo terminó, no había conflicto, solo aceptación. Vlad se retiró, como siempre, sin ruido. Pandora habló. «Vas a pasar un tiempo con Vlad». La frase fue limpia. «Es parte de lo que somos. Todos pasamos por eso». No había tensión en su voz. No quedaba rastro de lo anterior. Tala la miró. No, esa vez no hubo intento de suavizar.
Pero tampoco hubo opción. Dorian y Kane avanzaron, no con violencia visible, pero sin dejar espacio a otra dirección. El traslado fue rápido, silencioso. El castillo de Vlad no era como el otro, más alto, más cerrado, más absoluto. Ahí no había desvíos, no había zonas ocultas, porque todo ya estaba bajo control. Los primeros días no fueron agresivos, fueron constantes. La mente de Tala no fue atacada, fue trabajada, pensamiento por pensamiento, recuerdo por recuerdo. Las ideas que no encajaban se limaban, las preguntas se debilitaban. La resistencia no desaparecía de golpe, se desgastaba. Día tras día, noche tras noche, había momentos de claridad, breves, donde algo en ella intentaba sostenerse, pero después la presión volvía, y esa parte cedía un poco más. El tiempo no se midió, pero pasaron 3 meses, y cuando terminó, Tala seguía siendo Tala, en apariencia, pero algo en su interior ya no ocupaba el mismo lugar. Vlad no dudaba, pero aprendía. Sabía que había ido demasiado lejos. No por error visible, sino por una línea que no debía cruzarse por completo. Pandora había sido prueba de eso. Intervención temprana, control absoluto, resultado incompleto. Con Tala, el riesgo era otro. No podía apagarla del todo. No podía moldearla hasta romperla. Así que decidió detenerse. No como gesto de confianza, como estrategia. La devolvió. Pero no libre. Los 4 quedaron más cerca que nunca, más atentos, más presentes. Una vigilancia que no necesitaba anunciarse. Cuando Tala volvió, el castillo no cambió. Ella sí. Ya no recorría los pasillos, ya no se detenía en los balcones, ya no escuchaba el mar. Se quedó en sus aposentos. Largo tiempo, demasiado tiempo. Las palabras se volvieron escasas. No por elección, por desgaste. Pandora la buscaba, Ylva también, pero las respuestas eran breves, lejanas, sin anclaje. No había conflicto, no había rechazo, había ausencia. Y en ese vacío, otros ocuparon el espacio. Dorian, Kane, Lena y Carmilla. Con ellos hablaba más, no de forma abierta, pero constante. Ellos no preguntaban, acompañaban el estado, y eso era suficiente. Un día, algo cambió, no en el castillo, en un gesto. Una joven apareció en la puerta. Llevaba una bandeja, 2 recipientes, un brebaje rojo y una taza, caliente. Era la primera vez. No estaba sola. No iba a comer sola. Otra prueba. La joven caminaba con cuidado, pero su cuerpo decía otra cosa. Cansancio, palidez, una forma de moverse que no terminaba de sostenerse. Tala la miró, y algo se movió, no como antes. Más tenue, más distante, pero suficiente. La pregunta apareció, sin aviso. ¿Selene? No fue una pregunta completa, pero lo fue. La joven se detuvo. Por un instante, no supo qué hacer con eso, y después respondió. Mi señora. La voz bajó apenas. Mi nombre es Ayla. La salida no fue un escape, fue un arrastre. Selene no corrió. No había velocidad en ese cuerpo. Cada paso era una decisión. Y cada decisión, un filo. El puente no era largo. Pero aquel día no terminaba nunca. El mar golpeaba abajo con una insistencia profunda, subiendo por la piedra, metiéndose en los huesos. Más de una vez, sus pies fallaron. La piedra cedió, el equilibrio se quebró, y el vacío quedó demasiado cerca. No hubo gritos. El aire no alcanzaba para eso. Cayó. No al mar, a la piedra, y volvió a levantarse. No por esperanza, por algo más antiguo. No podía transformarse. Esa parte estaba apagada, lejos, pero la voluntad no, y eso sostuvo todo. Cuando dejó atrás el puente, no hubo alivio inmediato. El cuerpo no reconoce la libertad cuando está roto. Siguió, arrastrando lo que quedaba de sí misma, hasta que la piedra cambió. Tierra. El bosque no la recibió. La cubrió. El aire cambió. Más húmedo. Más vivo. Menos cargado de ese olor metálico que la había definido tanto tiempo. Se dejó caer, no como descanso, como límite. El tiempo ahí no tuvo forma. Al principio no cazó. No podía. Sobrevivió. Pequeñas cosas, restos, instantes. El cuerpo rechazaba y después aceptaba. Día tras día,
sin medida, hasta que algo empezó a volver. Primero, el hambre correcto, no el impuesto. Después, el movimiento, menos torpe, más firme. Y luego, la mirada. El bosque dejó de ser fondo. Se volvió territorio. Las presas cambiaron, de mínimas a posibles. Seguía en forma humana, pero ya no era la misma. El miedo no desapareció. Se volvió compañía, siempre presente, siempre recordando que podían buscarla. Por eso no se quedaba. Nunca demasiado tiempo en el mismo lugar. Nunca lo suficiente para dejar rastro. Y en medio de esa recuperación había claridad. Los vampiros no iban a buscarla con urgencia. No por estrategia, por arrogancia. Se creían invulnerables, completos, intocables. Y ella no era importante en ese esquema. Una pieza más, reemplazable. Eso jugaba a su favor. Pero también traía otra certeza. Alguien ya estaba ocupando su lugar. No como intuición, como evidencia. El sistema no deja vacíos. Y esa idea no la detuvo. La empujó. Porque ya no estaba escapando. Estaba volviendo. Pero no al castillo. A lo que habían hecho. Y a lo que todavía podían hacer. En su mente no había dudas claras. Había instinto. Selene no pensaba en palabras. Pensaba en señales. Y una de ellas no la soltaba. La joven. Ese instante breve. Ese gesto imposible. Esa facilidad con la que había abierto lo que nadie abría. No encajaba en nada conocido. No era solo loba. El cuerpo lo había reconocido antes que la mente. Ese tipo de fuerza no pertenece a lo común. Y entonces, la otra parte, la vigilancia. No la protegían por afecto, no la rodeaban por cuidado, la custodiaban. Y eso solo se hace con lo que importa, con lo que es peligroso, o valioso, o ambas cosas. Con esa certeza Selene eligió dirección. No conocía el territorio. No sabía dónde estaba exactamente. Habían pasado 20 años desde su captura. 20 años de piedra, de encierro, de ausencia de mundo. La aldea quedaba lejos, o quizá ya no existía. Entonces caminó, hacia lo que apareciera primero. Un reino, un poblado, un límite. El bosque se abrió de a poco. Los caminos empezaron a marcarse. El aire cambió otra vez, y ahí lo vio. Un carruaje, demasiado limpio para ese entorno, demasiado intacto. El joven descendió sin apuro. También era lobo. Eso no necesitó confirmación. Se notaba en la forma de mirar, en la postura, en cómo evaluaba antes de acercarse. ¿Necesita ayuda? La voz fue correcta, no invasiva, no distante. Selene no respondió de inmediato. Lo observó. Había algo, no en las palabras, en los ojos. Una intención que no se mostraba completa. Me dirijo al castillo. Puedo dejarla donde necesite. El ofrecimiento era lógico, demasiado lógico. Selene sintió la desconfianza antes de poder justificarla. El cuerpo se tensó apenas, no lo suficiente para rechazar, sí para no relajarse. Aceptó, no por confianza, por necesidad. Subió. El carruaje volvió a moverse. El sonido de las ruedas sobre la tierra marcaba un ritmo constante, y en ese espacio cerrado, la sensación no desapareció. El joven no insistía, no preguntaba más de lo necesario, pero su atención no se retiraba. Había algo en su mirada, algo que no encajaba con la ayuda desinteresada. No era agresivo, no era evidente, era intención. Y Selene ya no estaba en condiciones de ignorar ese tipo de cosas, porque había aprendido. Lo peligroso no siempre se muestra. El carruaje avanzó sin sobresaltos, pero el silencio no era limpio. El joven habló primero. Soy mercader. No lo dijo como quien se presenta. Lo dijo como quien se define. Viajaba de reino en reino. Eso explicó después. El oeste es mi origen. Y en su voz había algo no de pertenencia, de conveniencia. Habló de rutas, de intercambio, de lo que se mueve entre territorios sin quedarse en ninguno. Selene no interrumpió. No hizo falta. Lo leyó. No era un depredador directo, no era un guerrero. Era otra cosa, un oportunista. Alguien que reconoce valor y lo sigue. Su mirada volvía a ella. No con compasión, con cálculo. ¿Te ves cansada? ¿Qué te ha ocurrido? La pregunta no buscaba consuelo. Buscaba información. Selene sostuvo la mirada. Un segundo más de lo necesario. La vida respondió, nada más. La respuesta no cerraba nada, y eso incomodaba. Pero el joven no insistió. No todavía. El camino terminó. El castillo del oeste no flotaba. Se imponía. Piedra sólida.
muros altos, presencia firme sobre la tierra. Cuando el carruaje se detuvo, el aire volvió a cambiar. El joven descendió primero, luego la ayudó a bajar. «Debo hablar con su majestad», lo dijo con naturalidad, como si ese acceso fuera habitual. Selene asintió apenas. «También yo, traigo información». La frase salió sin cálculo, y en ese instante algo se cerró. El joven la miró distinto, no más interesado, más seguro. Antes de entrar, la pausa no fue cortesía, fue decisión. «Debes presentarte mejor». No fue una sugerencia. El gesto que siguió fue rápido, demasiado. No hubo resistencia efectiva. El cuerpo de Selene aún no estaba listo para eso. El espacio cambió, de inmediato. Piedra otra vez, pero no la del castillo abierto. Una habitación cerrada. La puerta se cerró sin violencia, pero con certeza, y el sonido fue suficiente. Selene no se movió, no por sorpresa, por reconocimiento. El encierro no era nuevo, el cuerpo lo recordó antes que la mente. La misma falta de aire, la misma contención en las paredes, el mismo silencio que no deja espacio. Y entonces, la comprensión. No había sido ayuda, había sido traslado, otra vez. El joven no demoró en volver. La puerta se abrió sin brusquedad, pero el aire cambió igual. Conal. Esta vez el nombre quedó claro, dicho con una seguridad que buscaba afirmarse. Se acercó lo suficiente para ser escuchado, pero no tanto como para invadir. «No hay maldad en esto». La frase salió limpia, demasiado limpia. «Pero necesito saber». No bajó la mirada. «Mi posición en el reino no es firme. He hecho demasiados movimientos, y no todos fueron bien recibidos». La pausa fue breve, medida. «Esta información que traes puede cambiar eso, o terminar de hundirme». No pidió permiso, pero tampoco avanzó. Selene lo observó, con una calma que no venía de la fuerza, sino de haber visto demasiado. Había ambición, eso era claro, pero no crueldad, y eso marcaba una diferencia. Se acomodó apenas contra la pared. El cuerpo todavía no respondía del todo, pero la voz, sí, jovencito, no fue despectivo, fue preciso. «Lo que traigo no es liviano». El silencio se sostuvo un segundo más. No es información que se escuche y se deje atrás. Sus ojos no se apartaron de los de él. «Va a exigir algo, y eso te rozará». No lo dijo como amenaza, como consecuencia, porque una vez que lo sepas, no podrás seguir igual. La frase no subió de tono. No necesitaba hacerlo. Aún así, respiró apenas. «No hay problema». La decisión estaba tomada antes de decirlo. «Preséntame. Voy a hablar». La mirada se sostuvo. «Y cuando lo haga, diré que llegué hasta acá gracias a tu ayuda. Y hablaré bien». No fue promesa. Fue acuerdo. El silencio que siguió ya no era el mismo. Ahora tenía dirección. El camino hacia el castillo no fue largo, pero sí pesado. Selene no miraba el paisaje. Miraba a Conal. El cambio en él era evidente. La postura ya no era la misma. La seguridad, más frágil. Las manos, quietas solo en apariencia. Había nerviosismo, no el de quien teme, el de quien sabe que algo puede salir mal y no tiene forma de corregirlo. Selene no dijo nada, solo observó. El castillo del oeste se alzó frente a ellos, sólido, firme, con una presencia que no necesitaba imponerse. Cuando se acercaron a las puertas, el aire cambió otra vez, más seco, más controlado. Conal pronunció su nombre. No hubo espera. La respuesta fue inmediata. El jefe de la Guardia Real apareció como si ya estuviera ahí. Sef. Su rostro no ocultaba nada, había enojo. Directo, sin matices. «No eres bienvenido». No fue un aviso, fue una sentencia. «Retírate, ahora». El golpe fue seco. Conal no respondió, pero el cuerpo, sí, un leve temblor. Un paso que no terminó de afirmarse. Selene lo vio, y habló. «Él me ha traído hasta aquí». La voz salió firme, sin esfuerzo. «Y traigo información». No levantó el tono. «Para el reino, para todos los lobos». El silencio se tensó. El rey debe escucharla. Sef la miró, no como evaluando su valor, como midiendo el problema. La pausa fue breve. «Entrará usted, nada más, sola». La decisión cayó con peso. Selene no apartó la mirada. Había algo en ella que ya no retrocedía. Y entonces dijo,
O entramos los dos, o no entra ninguno. No hubo desafío en el tono, hubo límite. Seb no respondió. Se dio vuelta, se retiró. El tiempo que tardó en volver no fue largo, pero se sintió. Cuando regresó, ya no había enojo visible, solo orden. El rey los recibirá. No agregó más. Y las puertas se abrieron. El camino hacia el trono no fue directo, no por distancia, por peso. Cada paso dentro del castillo del oeste se sentía distinto, más firme, más vigilado. Selene avanzó sin bajar la cabeza, pero el cuerpo ya sabía dónde estaba. Conall, a su lado, había perdido toda apariencia de control. Cuando las puertas del salón se abrieron, el aire cambió de forma definitiva. No era frío, no era denso, era dominante. En el centro, elevado sobre piedra tallada, estaba él, Ulf, el rey alfa. No necesitaba moverse, no necesitaba hablar. Su sola presencia llenaba el espacio. Grande, sólido, antiguo. Los ojos no observaban, atravesaban. Había en ellos algo que no dejaba lugar a error. Algo que podía decidir y ejecutar en el mismo instante. El instinto respondió antes que la mente. Ambos cedieron. Las rodillas tocaron el suelo. No como acto consciente, como reflejo. Porque esa presencia alfa no se discute, se reconoce. A su lado, ligeramente detrás, sin necesidad de imponerse, Varg, su beta. La diferencia con el rey no era de poder, era de forma. Donde Ulf dominaba el espacio, Varg lo leía, inmóvil, preciso, observando cada detalle. Y su mirada no estaba en Selene, estaba en Conall. No había duda en ella, no había evaluación, había rechazo. Un rechazo claro, ganado. Conall no levantó la vista. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue espera. Fue juicio. El silencio no se rompió de inmediato. Se sostuvo, como si el propio salón decidiera cuánto tiempo más podía contenerlo. Y entonces el rey habló. «Levántate». La voz de Ulf no fue elevada, pero no había nada en ella que pudiera ignorarse. Selene respondió sin demora, el cuerpo aún débil, pero la voluntad firme. A su lado, Conall intentó hacer lo mismo. «Tú no». La voz de Varg cortó el movimiento antes de completarse. No hubo grito. No hizo falta. Conall volvió al suelo, sin discutir, sin mirar. Selene lo vio, y habló. «No sé qué habrá hecho este muchacho». La voz no tembló. «Pero estoy aquí gracias a él». La mirada se sostuvo frente al rey. «Así que le pido consideración». No fue súplica. Fue pedido directo. El salón no reaccionó, pero algo se movió. Ulf no habló de inmediato, observó, pesó, y luego asintió. Un gesto mínimo, pero suficiente. Conall pudo levantarse. No del todo erguido, pero ya no en el suelo. El equilibrio cambió, apenas. Ulf volvió a hablar. Habla, una sola palabra, pero en ella estaba todo el espacio. Selene no dudó, y empezó. Hace 20 años, la palabra tiempo volvió a tener peso. Vivía en una aldea en los límites del oeste. Era parte de su gente. No fue reclamo, fue ubicación. Fui capturada. Por vampiros. El aire no se movió. Me mantuvieron con vida, para drenarme. La frase no buscó impacto. No lo necesitaba. Durante años. El ceño de Ulf se tensó. No en sorpresa, en enojo. Selene lo vio. No lo digo para desmérito. La aclaración fue directa. Su Majestad sabrá qué hacer con eso. No insistió. No era el centro. No es lo que me pasó a mí. Lo importante. Ahí cambió el eje. Los vampiros tienen a alguien que nos pertenece, a una loba. Una joven. Tiene 19 años. La mirada no se quebró. La criaron como hija. Nunca la transformaron. El silencio se volvió más fino. Es una... La palabra tardó. No por duda. Por peso. Una dama de la luna. No fue grandilocuente, pero sí exacto. Lo sé. No como creencia. Como lectura. Mi madre era sanadora del oeste. Aprendí a reconocer señales. La voz no subió, pero se sostuvo más firme. En mi aldea se hablaba de ellas. De lo que son, de lo que pueden hacer. Miró al rey. Ese poder. En manos de vampiros. La pausa no fue larga, pero sí suficiente. Puede destruir más que este reino. No exageró, no hizo falta. No hablo por lo que me hicieron. Una respiración breve.
Seguramente hay más de los suyos, pasando por lo mismo. No busco lástima. Fui liberada por ella. Ahí, la verdad quedó expuesta. Y por eso estoy aquí. La mirada no se apartó. El rey del oeste debería ir a sus dominios. No fue sugerencia. Y liberarlos. El salón no reaccionó de inmediato. Pero el aire ya no era el mismo. El silencio no se rompió de inmediato. Ulf no reaccionó como los demás, no con impulso, con memoria. Las damas lunares. La voz no fue dura, fue lejana. No son un mito. Sus ojos se clavaron en Selene, pero aparecen cada muchos ciclos. Y hace demasiado tiempo que no se sabe de una. No era duda, era advertencia. Dime entonces, el peso volvió. ¿Qué es lo que pueden hacer? No preguntó por curiosidad. Preguntó por medida de amenaza. Selene no bajó la mirada. No tienen un poder único. La voz fue calma. Son cambio. El salón no se movió. Su fuerza no es constante. Crece, cae, se transforma. Una respiración breve. Están ligadas al ciclo de todo. Del cuerpo, de la tierra, de la vida. Los ojos del rey no parpadearon. Pueden sentir lo que otros no. Emociones profundas. Intenciones. Lo que se esconde. No hubo exageración. Y también alterarlo. La palabra quedó suspendida. No como un vampiro. No desde la mente. Desde algo más antiguo. Selene avanzó apenas. No aprenden magia. La recuerdan. El aire cambió. Sueñan, y en esos sueños hay conocimiento. Miró directo al rey. Pueden sanar. Sostener la vida. Acompañar el nacimiento. Y también el final. La pausa fue mínima. Pero eso no es lo más peligroso. Ahora sí, el salón reaccionó, aunque apenas. Pueden influir en lo que la rodea. No levantó la voz. El agua, la luz, la energía misma del entorno. El recuerdo del mar pareció entrar en la sala. No necesitan imponerse. Y ahí cambió todo. Ordenan. La palabra cayó con peso. Iluminan. Y lo que está alrededor responde. Por eso, la mirada no se apartó. En manos de vampiros. La frase no se terminó de inmediato. No sería un arma. Sería algo mucho peor. Y ahí sí, la verdad quedó completa. Un poder que no se resiste. Se obedece. Selene no había terminado. Se notaba. Había algo más profundo, más peligroso. Y hay otra cosa. No levantó la voz. No hacía falta. Cuando aparecen, no lo hacen solas. El salón quedó inmóvil. Están destinadas a vincularse. La palabra no fue casual. Al rey alfa más poderoso de su tiempo. Ahora sí, el aire cambió. No fue visible, fue instintivo. Ese vínculo, Selene no apartó la mirada de Ulf, no es simbólico. Los define a ambos. El peso de la frase cayó completo. Si el alfa es justo, lo fortalece, lo ordena, lo vuelve más de lo que ya es. El silencio. Sostenido. Si no lo es, no necesitó elevar el tono, lo destruye. No como amenaza, como consecuencia. Selene avanzó apenas. Lo suficiente. Ese poder no puede sostenerse solo. No se controla. La mirada se volvió más firme. Solo se modera bajo esa presencia alfa. No era una creencia. Era conocimiento antiguo. Lo que le digo, Su Majestad. Ahora sí. La voz tomó forma de advertencia. No es historia, es información. El salón parecía escuchar distinto. Si quiere que el mundo de los lobos siga existiendo, hay que actuar. Sin rodeos. La joven tiene 19 años. El tiempo, otra vez, se volvió concreto. Y sus poderes ya están apareciendo. Selene no se movió. Pronto van a completarse. Y esa palabra no necesitó explicación. Ahora sí, la decisión ya no podía esperar. Ulf no respondió de inmediato. No porque dudara, porque elegía. El peso de las palabras de Selene quedó en el aire, pero no todas encontraron lugar. El rey inclinó apenas la cabeza. Un gesto mínimo, casi imperceptible, escéptico. Sus ojos se desviaron un segundo hacia su beta. Varg no habló. No hacía falta. Y entonces Ulf decidió. Iremos. La palabra fue firme. A rescatar a la muchacha. No dijo a comprobar. No dijo a evaluar. Nos pertenece. La frase cayó con peso. No como verdad absoluta, como posición. Lo demás se verá en el momento. No negaba. No afirmaba. Postergaba. Luego su mirada cambió de dirección. Se posó en Conall. Vendrás con nosotros. No fue invitación. Conall reaccionó por reflejo. La cabeza se movió apenas.
un gesto casi imperceptible de negación, pero no llegó a completarlo, porque Varg lo miró, y esa mirada no dejaba espacio. No era enojo, no era una amenaza abierta, era certeza. Conal tragó el gesto, lo desarmó. Por supuesto, Su Majestad. La voz salió controlada, pero el cuerpo ya no le pertenecía del todo, y en ese instante la decisión estaba tomada. Mientras el reino del oeste se organizaba en silencio, afilando decisiones que aún no habían tocado la piedra del mundo, en el castillo de Pandora todo empezó a romperse. No fue de golpe, fue acumulación. Los poderes de Tala ya no se insinuaban, se manifestaban, sin forma, sin control. El aire reaccionaba antes que ella, la luz se tensaba. El mar respondía. Ese día la vio. Ayla, la misma joven, el mismo cuerpo debilitado, la misma forma de moverse, como si el peso no fuera propio. Pero esta vez, Tala no desvió la mirada. Se acercó. ¿Qué son esas marcas? La voz no fue dura, pero tampoco suave. Ayla bajó la cabeza. No es nada. La respuesta fue automática, aprendida, pero algo ya no funcionaba igual. Tala no aceptó, y en ese instante algo se desbordó. No un grito, no un gesto, el entorno. El aire vibró, la piedra crujió apenas. Ayla retrocedió. El miedo ahora sí era real. Me drenan. La palabra salió rota. Se alimentan de mí. El silencio se quebró. ¿Quién? La pregunta no buscó consuelo. Todos. La respuesta fue simple, sin defensa. Tala no se movió. Pandora, Ylva, ¿también? Ayla no sostuvo la mirada. Todos. No hubo duda. Soy fuerte. Por eso sigo viva. Pero otros, no. El mundo se desalineó. No en la mente. En todo. Las paredes del castillo se tensaron. La piedra no era firme. Se movía. El mar golpeó distinto. Más alto. Más cerca. Y ellos llegaron. Dorian, Kain, Lena y Carmila. Los cuatro. Velocidad, precisión. Intentaron contener, no atacar. Pero Tala ya no estaba en ese lugar. El engaño se había roto. Todo. Pandora, Ylva, el castillo, la palabra familia. Nada sostenía ya. No pertenezco a esto. La voz no fue elevada. Pero el poder... Sí, me retiro. Tomó la mano de Ayla. Y el que intente detenerme... La pausa no fue amenaza. Fue certeza. Que lo intente. Y lo hicieron. Kain avanzó primero. Cayó. Dorian intentó contener desde el costado. No llegó. Lena intervino. La mente no alcanzó. Carmila cambió estrategia. El entorno no respondió. Uno a uno fueron detenidos. No por fuerza física, por algo que no podían dominar. El poder de Tala no era control, era desborde. Una de las puertas no se abrió. Se arrancó. La piedra cedió como si fuera otra cosa. Y salieron. El puente. El mismo. Pero ahora no era un límite. El mar se elevó detrás de ellas. No en caos, en respuesta. Una pared de agua cerró el paso. Los vampiros no avanzaron. No pudieron. Tala no miró atrás. Caminó, con Ayla. Y por primera vez, el castillo quedó, sin control, sobre lo que había criado. No hubo sorpresa. El castillo ya los había sentido. Antes de que tocaran la piedra, antes de que cruzaran el puente, ya estaban detectados. Vlad estaba ahí, preparado. Llegaron de día. La luz caía sobre la piedra con una claridad incómoda, pero no suficiente. Nunca suficiente. Eran 4, y no entraron en silencio. Entraron como lo que eran. Lobos. El cambio fue inmediato. Carne, hueso, músculo, furia. La puerta no se abrió, cedió. El salón recibió el impacto como un golpe seco. Los vampiros no retrocedieron, mostraron los colmillos. Y la batalla comenzó. No fue ordenada, no fue limpia. Fue choque. Garras contra piedra, cuerpos que se lanzaban, velocidad contra fuerza. Pero no era una pelea común, porque el ataque no venía solo del cuerpo, venía de la mente. Los vampiros no avanzaban primero, penetraban. La percepción de los lobos empezó a romperse. Las direcciones se mezclaban, las figuras se duplicaban. El enemigo ya no estaba donde debía. Atacaban y no había nada. Giraban y el golpe llegaba tarde. La fuerza estaba, pero el foco no. El desorden creció, Ulf, incluso en forma de lobo, resistía. Varg también. Pero la claridad se deshilachaba. El jefe de la guardia, Sef, perdido.
Entonces Conal avanzó, no con la misma potencia, pero con algo distinto. Tocó, uno, luego otro, buscando anclarlos, traerlos de vuelta. Por momentos, funcionaba. Por momentos, no. Aún así, la fuerza de los lobos resistía. La batalla se estiró. No en minutos, en desgaste, tanto para lobos como para vampiros. Y entonces la luz cambió. La luna apareció, no completa, pero suficiente. Se filtró por las alturas del castillo, como si encontrara el único lugar donde debía entrar. Y tocó a Pandora. No fue un golpe, fue revelación. El mundo alrededor siguió en guerra, pero para ella todo se detuvo. El ruido se apagó, las voces se desarmaron, y algo se abrió, no en su mente, más profundo. ¿Qué soy? La pregunta no salió en voz alta, pero existió. ¿Qué fui? La luna no respondió con palabras. Mostró fragmentos, una aldea, un cuerpo distinto, una vida que no recordaba, pero que reconocía. Y luego, la sangre, el engaño, las palabras de Vlad, los rostros drenados, la muchacha, Ayla, el instante en que fue liberada, la verdad completa. Pandora no retrocedió, se movió, directo hacia él. Los colmillos aparecieron. Por primera vez, no como reflejo, como decisión. Ilva atrás sosteniendo. Y en ese instante, la manipulación se debilitó. No desapareció, pero cedió. Los lobos recuperaron algo, un margen, un segundo, pero no era suficiente. Los otros vampiros seguían sosteniendo el control. Pandora avanzó. ¿Qué has hecho? Conmigo. No fue grito, fue acusación. ¿Quién era? La voz se quebró. ¿Qué soy? El mundo volvió a moverse. Y Vlad actuó. No desde el cuerpo, desde donde siempre, la mente. El contacto fue inmediato, preciso. Las imágenes se apagaron. La pregunta se disolvió. El vacío volvió. Pandora se detuvo, los ojos ya no estaban, la voluntad desconectada. Y en ese instante, todo volvió a empezar. En las proximidades del castillo, el aire no estaba quieto. El mar no golpeaba igual, la tierra no sostenía igual. Tala no caminaba, se desbordaba. El poder en ella no tenía forma. No era luz, no era fuerza. Era exceso. El cuerpo no encontraba límite. La respiración no encontraba ritmo. Y entonces, una voz. Ayla, no fuerte, pero firme. Puedo sentirte. No era una suposición, era certeza. Eres una loba, como yo. La palabra no buscó convencer, buscó anclar. Tala no respondió de inmediato. El mundo en ella no estaba ordenado. Vampiros, lobos, mentiras, verdades. Nada terminaba de encajar. Los nuestros. Ayla giró la mirada hacia el castillo. Están atacando. El sonido lejano del combate ya estaba en el aire, no como ruido, como vibración. No podemos quedarnos al margen. No fue exigencia, fue impulso. Tala sintió. No pensó. Algo en su pecho se tensó. No sabía a quién pertenecía. No sabía qué era. Pero sabía que eso la incluía. Y entonces la luna apareció. No como antes, no distante, cercana. La luz cayó sobre ella como si la reconociera. Y en ese instante, el desorden no desapareció. Se alineó, no en claridad, en dirección. Tala dio un paso, luego otro. No había decisión completa. No había plan. Había movimiento. Hacia el castillo. Hacia lo que fuera que la estaba llamando. Ayla la siguió. No por obligación. Por voluntad. Su cuerpo aún cargaba el desgaste. Las marcas, la historia que no había terminado de sanar. Pero avanzó. Porque algo en Tala también la incluía. Y mientras caminaban, el mar volvió a agitarse. Como si supiera que lo que estaba por ocurrir ya no podía detenerse. Al cruzar el umbral, el mundo no se detuvo, se contuvo. El sonido cayó. La lucha, suspendida en el aire, como si alguien hubiera tomado el pulso de todo y lo hubiera apretado entre los dedos. Todas las miradas fueron hacia ella, Tala, y ella los vio. Lobos. Rostros que no conocía, pero que algo en su sangre reconocía. Vampiros. Presencias que habían sido parte de su mundo, de su infancia, de su idea de familia. Y en el centro, Pandora, sentada, quieta, vacía, no ausente, borrada. Algo en Tala se abrió. No fue un gesto. No fue una decisión, fue revelación.
De su pecho no salió fuerza, salió luz. No deslumbrante, no violenta, clara, una luz que no imponía, mostraba. Y en ese instante, todo quedó expuesto. En una fracción que no fue tiempo, Tala vio la aldea. Una joven que no era Pandora, era Acalia. El momento en que fue tomada, transformada, reescrita. Vlad, no como presencia, como acto. La intervención, la mentira sostenida con precisión. Y luego, Ylva, la loba que también había sido arrancada de sí misma, convertida, utilizada. El sistema, completo. Las piezas, el engaño, la verdad. No hubo duda, no hubo interpretación. Hubo claridad, y entonces Tala habló. La que ven. La voz no tembló, no necesitó elevarse. No es Tala. El salón no respiró. La que ven es una dama de la luna, como también lo era Acalia hace 300 años. La palabra no cayó, se instaló. Y esto, la luz se expandió apenas más. Se acabó. No fue amenaza, fue cierre. El castillo vibró, no como estructura, como organismo. La piedra respondió. El aire se tensó. El mar se alzó. Y por unos instantes, todo lo demás desapareció. El poder de los lobos se apagó. El de los vampiros, también. No anulado, suspendido. Como si algo más antiguo hubiera decidido que ese momento le pertenecía solo a ella. El silencio no fue alivio, fue juicio. La luz que había salido de Tala no se retiró, se sostuvo. No sobre el castillo, sobre ellos, Vlad, los 4. Ya no eran figuras dominantes, eran expuestos. Tala no se movió, no necesitaba acercarse. Han vivido suficiente. La voz no era solo suya, había algo más en ella, más antiguo, más amplio. Y han hecho suficiente daño. No había enojo, eso era lo más inquietante. No había emoción humana en esa frase. Había balance. Apagaron a la que me precedió. La mirada pasó por Pandora, a la que siento mi madre, no como título, como verdad. El aire no se movía. Intentaron usar lo que no les pertenece. Las palabras no buscaban convencer, nombraban. Drenaron vidas, humanos, lobos. Algunos resistieron, otros no. El peso cayó completo, y entonces, la luna marca el final. No levantó la voz. Es su tiempo. No hubo gesto, no hubo ataque, solo decisión. Y eso fue suficiente. El cuerpo de Vlad no cayó, no luchó, no gritó, se desarmó. Como si la forma que lo sostenía dejara de existir, polvo. Los otros, los 4, no tuvieron destino distinto. Uno a uno, sin resistencia, sin posibilidad. Se deshicieron. No por debilidad, por final. El aire quedó suspendido. El castillo ya no era el mismo. Y por primera vez en siglos, el poder no estaba en quienes dominaban. Estaba en quien equilibraba. La luz no se retiró después del juicio. Se volvió más suave, más cercana. Tala miró a Pandora. No como hija, no como enemiga, como lo que era. No hay error en lo que eres. La voz ya no tenía ese filo absoluto. Había elección. No se trata de especie. Se trata de lo que haces con lo que eres. El aire no pesaba, escuchaba. En ti no hay maldad. No fue consuelo, fue lectura. Si decides seguir como vampira, lo comprenderé. La eternidad no es una condena, si no se usa para destruir. La mirada no se apartó. Pero si eliges volver, la luz cambió apenas. La luna puede devolverte lo que te fue quitado, no como regalo, como restitución. Ser loba otra vez. El silencio se sostuvo. Y entonces, la otra figura. Ylva. No dudó. Quiero volver. La respuesta salió inmediata, sin quiebre. La luz la alcanzó. No la envolvió. La atravesó. La palidez se deshizo. El cuerpo cambió. No con violencia, con memoria. La forma volvió. Loba. Respiración viva. Ojos presentes. Como si el tiempo no hubiera sido suficiente para borrarla. El aire se movió. Distinto. Pandora no habló, dudó. No en voz alta. En todo su ser. Había sido muchas cosas. Había perdido otras. La loba. ¿Seguía existiendo? ¿O había sido apagada demasiado tiempo? Tala no intervino. Le dio espacio. Y en ese espacio, el mundo volvió a moverse. Los lobos empezaban a transformarse. Cuerpos humanos. Respiraciones agitadas. La batalla terminada, pero no resuelta. Tala giró. Miró a Ulf. Esto no termina aquí.
No fue acusación, fue alcance. El reino no es este castillo, ni el del rey. La voz se sostuvo. El reino son las aldeas, los límites, los que no están protegidos. El silencio volvió a tensarse. Lo que ocurrió fue posible. No señaló, no necesitó hacerlo, porque alguien no cuidó, no protegió. La frase cayó. Mi madre fue tomada, luego yo. Selene, Ayla, Ylva y otros que no tienen nombre aquí. La mirada no se apartó del rey. También hay responsabilidad en la omisión. No había enojo, había verdad. Esto debe cambiar, no como sugerencia, como condición. El aire se movió apenas, y entonces Tala volvió a mirar a Pandora. La luz ya estaba ahí, esperando. Pandora alzó la vista. No como antes, no vacía, presente. Quiero volver. La voz fue baja, pero completa. No pidió permiso, no buscó validación. Eligió, la luz descendió. No desde el cielo, desde algo más cercano, y la tocó. El cuerpo no se rompió, se liberó. La forma vampírica cedió, como una capa que ya no sostenía nada. Y debajo, Acalia, no nueva, no creada, de vuelta. Sintió su respiración, su calor, su vida. No hubo muerte, hubo retorno. Y en ese instante, la luna no brilló más fuerte. Se aquietó, como si algo hubiera vuelto a su lugar. Cuando todo terminó no hubo celebración. Hubo silencio, un silencio distinto, no impuesto, no temido, calmo. Tala, ya sin duda, ya sin quiebre, miró a los lobos. No como líder, no como igual, como quien entiende y ya no necesita explicar. Pueden volver. La voz fue suave, pero definitiva. No hubo orden, hubo permiso. Ulf no respondió. En sus ojos había algo mezclado. Orgullo herido, comprensión incompleta, y una certeza nueva que todavía no sabía nombrar. Se giró, y se fue. Con él, los otros. El castillo quedó vacío de guerra, y lleno de algo nuevo. Quedaron 4. Tala, Acalia, ya sin el nombre de Pandora, Ylva y Ayla, y el tiempo empezó a moverse distinto. Los primeros días no fueron fáciles. El cuerpo de las que habían vuelto no se sentía propio. La piel no era fría, era tibia. Y esa tibieza dolía, como si cada centímetro recordara que había estado apagado. La respiración era irregular, profunda, demasiado viva. El latido constante. Hilda lo atravesó rápido, directo, como quien vuelve a un lugar conocido, aunque haya estado lejos. Pero Acalia tuvo que reconstruirse. Y en ese proceso vinieron las grietas. Recuerdos. No ordenados, no suaves. Fragmentos. Vlad. La manipulación. Las palabras que no eran suyas. Las decisiones que creyó propias. Y no lo eran. A veces se detenía. No podía seguir. Y ahí, Tala no hablaba. Sostenía. No desde el control. Desde el pulso. Su mano sobre la de ella. Su presencia cerca. Y algo en Acalia se aquietaba. No desaparecía el dolor, pero dejaba de arrasar. Ayla se recuperaba de otro modo. El cuerpo volvía lento. La energía regresaba como si no confiara del todo en quedarse. Pero ya no había drenaje. No había miedo constante. Y eso era suficiente para empezar. El castillo cambió. No por magia, por decisión. Las ventanas se abrieron. La luz entró. El aire dejó de ser denso. Los espacios que habían sido encierro se volvieron tránsito. Y muchas veces salían. En forma de lobas. Corrían, no para escapar, para habitar. El bosque, el mar, la tierra. Todo lo que antes era lejano, ahora respondía. Pero aún así, sabían. No era el final. Era una pausa, una reconstrucción. Un volver a ser antes de decidir qué hacer con eso. Cuando las 4 empezaron a estar completas, enteras, las risas volvieron. Pero esta vez no pedían nada. El día no anunció cambio. Llegó como cualquier otro. La luz entraba por las ventanas abiertas. El aire ya no pesaba, y el castillo, ese que había sido encierro, respiraba. Y entonces ella volvió. Selene. No como antes, no quebrada, no arrastrándose entre sombras, de pie, con el cuerpo aún marcado, pero sostenido por algo que ya no podían quitarle. Las 4 la miraron, no con sorpresa, con reconocimiento. Selene no se demoró. Esto no terminó. La voz no fue dura, fue clara. Lo que hiciste fue necesario.
Pero no alcanza. La mirada fue hacia Tala. Eres una dama de la luna, no como título, como responsabilidad, y eso no se vive en retiro, ni en aislamiento. El silencio se acomodó. Tu poder no es solo tuyo, es de los ciclos, de la tierra, de los tuyos. Selene avanzó un paso. Y necesita equilibrio. No lo explicó como amenaza, como ley. Sin ese equilibrio, puede desbordarse. Tala no apartó la mirada. Por eso no reinas sola. Ahí, el eje cambió. Reinas junto a un alfa. La palabra no fue casual. No para dominar, para sostener. El aire se tensó apenas, para cuidar, para ver lo que otros no ven, y para no permitir que esto vuelva a ocurrir. El castillo guardó esas palabras. No había imposición, había dirección. Tala no respondió de inmediato, no porque dudara, porque comprendía. El poder que había sentido no era liviano, no podía quedar suelto. Las otras ya lo sabían. Acalia, con la piel aún reaprendiendo el calor. Ylva, firme en su regreso. Ayla, viva después de haber sido sostenida. Y ahora, Selene. 5, no separadas. Una unidad. No hubo gran decisión hablada. Hubo movimiento. Prepararon lo mínimo. No porque no importara el lugar, sino porque ya no las retenía. Y cuando partieron, no lo hicieron como fugitivas, ni como salvadas. Lo hicieron como lo que eran ahora. Una fuerza que se había reconocido. El camino hacia el castillo del oeste no fue apurado. Fue firme. Cada paso tenía sentido, porque no iban a reclamar. Iban a ocupar un lugar que ya existía. El castillo del oeste se alzaba en la distancia. Y por primera vez, no era amenaza, era destino. Y esta vez no iban a llegar tarde. La luna no se impone, marca. Y cuando marcó el inicio del reinado entre Tala y Ulf, no hubo armonía inmediata. Hubo resistencia. Dos voluntades fuertes. Dos formas de ver el mundo. No fue fácil escucharse. No fue natural ceder. Pero aunque lo negaran, estaban vinculados. Y el vínculo no desaparece. Se reconoce. Cuando dejaron de resistirlo, todo empezó a fluir. El poder de Tala dejó de desbordarse. No porque fuera menor, porque estaba sostenido. Y Ulf empezó a ver distinto. No solo el castillo, el territorio, las aldeas, los que habían sido olvidados. El reino se volvió completo. Y con ese equilibrio, los demás encontraron su lugar. Ylva, firme en su regreso, no buscó un lugar. Ya lo tenía. Y junto a ella, Vark, el más rígido, el más reacio. No cedió por debilidad. Se acercó porque sintió. Y ese vínculo no fue inmediato, pero fue verdadero, fuerte y lleno de pasión. Conal dejó de moverse por conveniencia. Se quedó. Y con el tiempo, se acercó a Acalia. No desde la ambición, desde el reconocimiento. Y ahí nació un vínculo fuerte que ayudó a recuperar finalmente a Acalia. Zev, jefe de la Guardia Real, selló su vínculo con Ayla, quien estaba totalmente recuperada. Su vínculo fue directo, verdadero, sin ninguna duda. Las tres, Acalia, Ylva y Ayla, se mantuvieron junto a Tala, no como sombra, como sostén. Se convirtieron en sus consejeras. Y Selene no necesitó título. Formó parte del consejo porque su voz ya tenía peso propio. Así, el reino dejó de ser lo que era. No por imposición, por transformación. Una tarde, cuando la luna ya estaba presente aunque el día no se hubiera ido del todo, Selene los observó, a todos, los vínculos que habían nacido, los que se habían resistido, los que simplemente ocurrieron. Y dijo para sí, era de esperarse. La voz fue suave. Cuando la luna está presente, los vínculos siempre encuentran su lugar. Y esta vez, sin escucharla, nadie lo dudó. Y así finaliza esta historia. La luna, con el paso de los ciclos, me ha enseñado algo que no siempre quise ver. Que no todos los vampiros son iguales. Y que tampoco lo son los lobos. A veces creemos conocer al otro por lo que es, pero es la vida la que va revelando quién puede elegir distinto. He visto enemigos convertirse en refugio y verdades romperse cuando ya parecían firmes. Quizá no se trate de lo que somos, sino de lo que hacemos cuando todo cambia. Yo solo observo y sigo aprendiendo de cada historia que merece ser contada. Y la luna a veces también deja preguntas. ¿Qué harías si descubrieras que toda tu vida fue construida sobre una mentira? ¿Pandora fue culpable de lo que hizo?
¿O fue una víctima del poder de Vlad? El poder de Tala debía usarse para destruir o para equilibrar. Los lobos también son responsables por lo que permitieron, al no ver lo que pasaba en sus tierras. Los leo en comentarios. Para esta loba que hace poco empezó a contar su mundo, cada palabra es una caricia. Y si quieren seguir acompañándome en los caminos que la luna me va marcando, pueden suscribirse y activar la campanita. Los espero. Yo seguiré observando, y no lo duden nunca. La loba seguirá contando.